Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Hernández Aguilar. El día de hoy hablaremos sobre la insuficiencia cardíaca aguda. En esta diapositiva les muestro el contenido de la presentación que veremos a lo largo de este tema, en donde hablaremos sobre la definición, la epidemiología, la clasificación, la etiología, los mecanismos fisiopatológicos implicados en esta y las manifestaciones clínicas cardinales. Hablaremos así también cómo llevaremos a cabo el diagnóstico, las complicaciones implicadas, el tratamiento de forma individualizada y cuáles van a ser los criterios que tiene que cumplir nuestra paciente para poder egresar. Sin más preámbulos, daremos inicio a esta clase comenzando con la definición. Nosotros sabemos que la insuficiencia cardíaca hace alusión a toda esta incapacidad o toda esta alteración en la estructura o en la función que se encuentran comprometiendo como tal al corazón. Por lo tanto, va a estar condicionando a esta incapacidad del corazón para poder cumplir con los requerimientos metabólicos a nivel orgánico y tisular. Haciendo referencia a la insuficiencia cardíaca aguda, esta se refiere al inicio súbito de signos y síntomas que van a estar relacionados con un aumento de la presión en el ventrículo derecho, principalmente de la presión telediastólica. Gracias al aumento en esta presión, va a estar afectando a la perfusión a los órganos principales. Como tal, el apelativo agudo indica un inicio brusco de los síntomas. En muchos de los pacientes suelen desarrollar un curso subagudo. ¿A qué nos referimos con esto? En que los síntomas van a empeorar de forma gradual hasta que alcanzan cierta gravedad que va a motivar al paciente a buscar asistencia médica no programada y por lo tanto asistir a los servicios de urgencias. En el año 2010, la AG en conjunto con la ACC dijeron que la insuficiencia cardíaca aguda tenía que cumplir una característica muy importante, que se desarrollara en un plazo de 24 a 48 horas. Hablando ahora de los aspectos epidemiológicos, la insuficiencia cardíaca aguda corresponde a una de las principales causas del ingreso hospitalario. Va a afectar de igual manera tanto a hombres como mujeres y de las principales causas de ingreso vamos a tener que el 80% de nuestros pacientes van a ingresar con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, pero estaremos frente a un cuadro de agudización. En el 20% de los pacientes vamos a estar frente a una insuficiencia cardíaca aguda, de nuevo, en donde los pacientes se desconocían con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y por lo tanto no habían estado bajo tratamiento y mucho menos habían estado hospitalizados a consecuencia de una disfunción cardíaca. El 5% restante corresponde a los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca avanzada o terminal. Este trastorno tiende a afectar a los países desarrollados, principalmente a los pacientes mayores de 65 años. Se dice que a partir de los 75 afecta de forma indiscriminada y por lo tanto hay un aumento en la prevalencia de la presentación de esta enfermedad. En el registro EuroHeart Survey se ha evidenciado que la estancia promedio de los pacientes que ingresan con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, la estancia promedio va de los 9 días. Si bien uno de nuestros principales objetivos, como lo veremos más adelante, es evitar o prevenir que los pacientes reingresen a nuestra área de hospitalización, pero a pesar de que se instaure un buen tratamiento, alrededor del 50% de los pacientes reingresan en un lapso de un año hasta de un año o en los posteriores 12 meses después de que se presenta su primer evento. En cuanto a la tasa de muerte, se dice que aproximadamente del 40 al 50% de los pacientes que ingresan presentan este porcentaje 60 días posteriores al ingreso. Por lo tanto, vemos que este porcentaje tiende a ser muy importante. En el Other History me muestra que las mujeres que eran ingresadas por insuficiencia cardíaca aguda eran mayores con respecto a la edad de los hombres. Y por lo tanto, también veían que la función sistólica de las mujeres estaba más conservada en comparación con la de los hombres.
¿Para qué nos sirve conocer estos aspectos epidemiológicos? Pues nos ayuda a conocer cuáles van a ser los escenarios clínicos más frecuentes a los cuales nosotros nos vamos a someter en un episodio práctico, ¿no? Entonces tendríamos que si este 80% de los pacientes presentan insuficiencia cardíaca crónica, pero con una agudización, frente a un escenario clínico en la vida real, esperaríamos encontrar la presencia o la prevalencia de este 80% de los pacientes. Hablando de la clasificación, pues como tal tenemos que contemplar que la insuficiencia cardíaca aguda no es una enfermedad clínica única, ¿no? Corresponde a un síndrome clínico heterogéneo en donde van a estar implicados pues muchísimas etiologías. Por lo tanto, la Asociación Europea de Cardiología tiende a categorizar a la insuficiencia cardíaca en 6 categorías, tomando en consideración la etiología o la causa subyacente que está condicionando la aparición de esta insuficiencia cardíaca, mostrándonos 6 categorías que va a ser desde la insuficiencia cardíaca hipertensiva, el edema pulmonar, el síndrome coronario agudo, la descompensación de la insuficiencia cardíaca, la presentación del shock cardiogénico y la insuficiencia cardíaca derecha. No podemos dejar pasar la categoría principal, que es en que nosotros logremos identificar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pero que presentan una agudización, y aquellos pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca de nuevo. Otra de las clasificaciones muy importantes es esta clasificación clínica, que también es conocida como clasificación de Stevenson, en donde tienden a categorizar a los pacientes en ciertos perfiles hemodinámicos. ¿Cuál va a ser la distinción característica? Pues se van a distinguir a los pacientes con la presencia o ausencia de síntomas congestivos y presencia o ausencia de síntomas de hipoperfusión. Para esto les puse como algo un poquito más gráfico, en donde vemos la presentación de 4 perfiles. Como esta imagen, hago referencia a los pacientes secos, congestionados, con buena perfusión y con mala perfusión, en donde estos perfiles tienden a combinarse. En el perfil A veremos nosotros que nuestro paciente se encuentra estable hemodinámicamente, en donde vemos que se encuentra seco y caliente. Seco porque hay ausencia de congestión y caliente porque presenta buena perfusión. Hablando del perfil B, que corresponde al perfil húmedo-caliente, húmedo porque hay presencia de congestión, pero ausencia de hipoperfusión. Este perfil corresponde del 70 al 80% de los pacientes. El perfil C corresponde se caracteriza por la presencia de congestión y de hipoperfusión. Este perfil es característico en pacientes que presentan shock. El perfil L, que hace referencia al low profile, se presenta característicamente en los pacientes que tienen falla cardíaca derecha o que tienen hipovolemia. Y aquí van a encontrarse secos por ausencia de la congestión y fríos porque van a encontrarse con mala perfusión. Entonces, del 70 al 80% de los pacientes tienen un perfil B y el otro 20% corresponde a estos pacientes. ¿Para qué nos sirve conocer esta clasificación hemodinámica? Pues nos ayudará a poder instaurar un tratamiento individualizado y posteriormente a conocer o establecer el pronóstico de nuestros pacientes. Hablando de la etiología, como tal, veíamos que esta entidad se iba a caracterizar por ser heterogénea. Entonces, vamos a tener una etiología de forma aguda, en donde nosotros no podemos prescindir de saber esta etiología. La Sociedad Europea de Cardiología nos brinda una mnemotecnia para que nunca olvidemos esta etiología, con el acrónimo CHAMP. CHAMP, en donde la C hace referencia a los síndromes coronarios agudos, ya sea un infarto agudo al miocardio con o sin elevación del ST. Les pongo aquí que tengan mucho ojo, porque este síndrome coronario agudo hace referencia a una de las que corresponde a la principal causa de que se esté presentando una insuficiencia cardíaca aguda de nuevo.
La H hace referencia a la emergencia hipertensiva, la A de arritmias, la M de causas mecánicas agudas, como pueden ser las valvulopatías, y la P corresponde a la embolia pulmonar aguda. Aquí les pongo una tablita en donde les hago referencia a cuáles van a ser, aparte del CHAMP. El CHAMP no podemos nosotros prescindir de saberlo y mucho menos estarlo contemplando al momento de que nosotros estemos haciendo el diagnóstico rápido de nuestro paciente. Entonces, esta tablita nos ayudará a descartar las causas cardíacas y las causas extracardíacas una vez que nosotros hemos excluido la etiología del CHAMP. Esto haciendo referencia principalmente en aquellos pacientes en donde no se conocían con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En aquellos pacientes que, como veíamos, tenían una insuficiencia cardíaca crónica, pero estábamos frente a una agudización y correspondía al 80%, la mayor parte de estos pacientes, la etiología relacionada con la presentación de este trastorno corresponde al incumplimiento ya sea del régimen médico, del régimen dietético, o que los pacientes están bajo la presentación de una infección o que tengan una hipertensión arterial sistémica no controlada. Estos van a ser pues los principales etiologías, ¿no? Este descontrol o este incumplimiento. Hablando de la fisiopatología, hablar de esta es hablar realmente de todo un mundo. En una de la bibliografía que consulté, hablaban acerca de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda y se titulaba Un mundo por conocer, porque realmente, dado la característica de heterogeneidad, veíamos que muchos mecanismos patogénicos se veían implicados en mayor o en menor manera, y estos eran múltiples y en muchas ocasiones se encontraban superpuestos. Algo que no podemos dejar de recalcar es que va a haber la participación de 3 elementos principalmente. El primero corresponde al sustrato, que es el corazón como tal. El segundo van a ser los mecanismos iniciadores, que corresponde o hacer alusión a la etiología, y aquí les hago referencia al CHAMP, que no podemos olvidar. Y el tercer elemento o el tercer factor que interacciona en esta fisiopatología van a ser los mecanismos amplificadores. En donde estos mecanismos amplificadores pueden ser cardíacos, renales, vasculares, neurovasculares o neurohumorales. Entonces, dentro de esta fisiopatología, entenderla realmente es algo apasionante, pero algo que nosotros no podemos dejar de lado es comprender que se va a caracterizar de alteraciones hemodinámicas y alteraciones neurohumorales, que van a conllevar a una lesión, ya sea miocárdica o renal. Si bien van a estar interaccionando múltiples factores fisiopatológicos, trataré de hacerles y desmenuzar un poco más la información y recalcar puntos que no debemos de dejarles de prestar atención. Veamos al corazón como un sistema que va a funcionar como bomba, ¿no? En donde la principal función del corazón es funcionar como bomba. ¿Para qué? Para que pueda suministrar todos estos requerimientos metabólicos a todo el organismo. Cuando están implicadas estos factores desencadenantes o estos factores iniciales, van a estar propiciando una disfunción a nivel miocárdico. Esta disfunción causa una éstasis del contenido que se encuentra dentro de las cámaras, por lo tanto, condiciona que no se expulse. Entonces, gracias a esta éstasis del contenido, va a afectar de manera retrógrada y de manera anterógrada. Entonces, de manera retrógrada, nosotros observaremos que va a haber un aumento de la presión. ¿Por qué? Porque va a estar aumentando o se va a estar quedando el volumen a nivel ventricular, y esto condiciona que haya un aumento directamente proporcional de la presión del ventrículo.
Gracias a este aumento de la presión a nivel ventricular, condiciona un cierto estrés hemodinámico al cual se ven sometidos los miocitos ventriculares, causando la liberación de péptidos natriuréticos, que observaremos con más detenimiento en unos momentos. Entonces, veíamos estrés hemodinámico a nivel del ventrículo, estrés hemodinámico a nivel de la aurícula, aumento de la presión a nivel retrógrado, y por lo tanto, recordemos esto que veíamos en fisiología, que el flujo va desde un lugar donde hay menos presión, más bien, desde un lugar donde hay más presión hacia un lugar donde hay menos presión. Entonces, para que exista este flujo, tiene que haber una diferencia de presiones, cosa que está mermada en esta región. Porque gracias a un aumento de esta presión a nivel retrógrado, está haciendo que el flujo que venía de los pulmones hacia el corazón se vea estancado y tenga un recorrido inverso al fisiológico, que el fisiológico venía desde los pulmones al corazón y por lo tanto, gracias a este aumento de presión, irá del corazón hacia los pulmones. De aquí la causa que nosotros encontremos manifestaciones clínicas de congestión como consecuencia de alteraciones en la presión del llenado ventricular. Entonces, veíamos que también había alteraciones a nivel anterógrado, en donde iba a haber principalmente una disminución en el flujo. Esta disminución en el flujo iba a estar siendo sensada por el sistema nervioso autónomo, causando una activación del tono simpático adrenérgico. Así, y aparte, logrando que esta hipoperfusión esté alterando la función a nivel renal y activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Gracias a estas acciones a modo de compensación, se dice que causa una reabsorción de agua y de sodio, va a haber una vasoconstricción sistémica y por lo tanto va a condicionar el deterioro de la función renal. Todo esto va a propiciar aún más la disfunción a nivel miocárdico y por lo tanto va a estar condicionando aún más la retención de líquidos a nivel cardíaco. Se dice que va a haber producción de citocinas proinflamatorias activando el sistema oxidasa NADPH, produciendo las especies reactivadas de oxígeno y estas son las causantes del remodelado cardíaco. Veíamos que uno de los mecanismos para ayudar a esta disfunción es la liberación de los péptidos natriuréticos por parte de los miocitos ventriculares. Estos péptidos van a corresponder a neurohormonas que van a encargarse ¿de qué? De disminuir la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, de disminuir el tono simpático renal y disminuir la liberación de endotelina. ¿Para qué? Para poder estar contrarrestando estos efectos causados por la activación de los factores que mencionábamos anteriormente. Entonces, entender estos mecanismos fisiopatológicos nos hace que sea como un poco más digerible la presentación o que nosotros podamos imaginar con más certeza cómo se está dando todo este proceso a nivel cardiovascular y por lo tanto podamos nosotros no aprendernos los signos ni los síntomas característicos, sino que realmente entendamos el por qué. Entonces, vamos a tener signos y síntomas de congestión y signos y síntomas de perfusión. Los más característicos en la insuficiencia cardíaca aguda van a ser los síntomas de congestión. Si bien se pueden presentar los de hipoperfusión, pero es más característico encontrar los congestivos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, la guía de práctica clínica menciona signos y síntomas y los los divide en signos y síntomas típicos, atípicos, específicos e inespecíficos. Dentro de los inespecíficos encontramos toda esta lista y dentro de los atípicos encontramos a todas estas tantas, como tos nocturnas, sibilancias, sensación de hinchazón, pérdida del apetito, confusión, depresión, palpitaciones y mareo. Con respecto a los síntomas o las manifestaciones clínicas típicas y específicas, haremos un poco más de hincapié en las siguientes diapositivas. Aquí les muestro
esta diapositiva que veíamos en el inicio de la presentación, que eran las categorías que nos daba la Asociación Europea de Cardiología, en donde tenemos nosotros que recordar que como tal, la aparición y la gravedad de los síntomas van a depender de qué, de la naturaleza de la causa subyacente. Si bien cada una de estas categorías se va a acompañar de signos y síntomas característicos de insuficiencia cardíaca aguda, cada una de estas categorías va a tener sus peculiaridades, como la insuficiencia cardíaca hipertensiva, un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica, acompañado de disnea, de crisis hipertensiva. En el edema pulmonar va a haber presencia de disnea, de desaturación, de estertores. En el síndrome coronario agudo veíamos que va a haber la presentación de todo este dolor anginoso que se irradia, y para esto vamos nosotros a tener que utilizar la clasificación de Killick-Kimball y Forrester. Vamos a también tener datos de shock cardiogénico, en donde estos van a ser, vamos a encontrar hipoperfusión periférica, hipotensión y aparte oliguria, que haremos un poco más de hincapié en las siguientes diapositivas. En la insuficiencia cardíaca derecha va a caracterizarse por la presencia de gasto cardíaco bajo, porque no va a estar presente de forma característica los signos y síntomas de congestión pulmonar, pero sí va a haber un aumento de la presión venosa yugular. Entonces, aquí es en donde recalco que nosotros tenemos que estar haciendo esta recopilación del bagaje, de todo el conocimiento de cada uno de estos trastornos, para que nosotros podamos identificar cómo es que van a ser estas manifestaciones clínicas. Si bien hablemos ahora de los signos y los síntomas clásicos que nosotros vamos a encontrar, veíamos desde diapositivas anteriores que íbamos a encontrar congestión e hipoperfusión, en donde la disnea es el actor principal, porque este va a ser el dato clínico cardinal y la causa más frecuente de ingreso hospitalario. Aparte de la disnea, podemos nosotros encontrar a un paciente que presenta ortopnea, disnea paroxística nocturna, sensación de plenitud abdominal, esto por la congestión a nivel gástrico e intraabdominal. Podemos encontrar estertores pulmonares crepitantes bilaterales, ingurgitación yugular, edema periférico, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y la presencia o no de ascitis. En cuanto a los datos de hipoperfusión, podemos encontrar extremidades frías, la presencia de oliguria, alteración mental, y la presión de pulso estrecha. Recordemos que la presión de pulso hace referencia a esta diferencia de presión entre la presión sistólica y la presión diastólica. En cuanto a la exploración física, tenemos que contemplar que la gravedad de las manifestaciones va a estar condicionada por qué tanta sobrecarga de fluido haya en el organismo. Entonces, en la guía de práctica clínica menciona estas manifestaciones clínicas específicas, como la presión venosa yugular aumentada, la presencia de un S3, el impulso apical desplazado lateralmente, la presencia de reflujo hepatoyugular, así como extremidades frías, como veíamos anteriormente, la presencia de estertores crepitantes, la sensibilidad epigástrica. Esta sensibilidad está condicionada o es consecuencia de toda esta congestión a nivel hepático y esta distensión que tiene la cápsula hepática. Podemos también encontrar hepatomegalia y hepatalgia. Ahora hablaremos acerca del diagnóstico. Algo que nosotros debemos de recordar, que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda se basa, o el pilar principal va a ser la presentación clínica. Todos estos datos clínicos serán la base para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro diagnóstico. Una vez que nosotros realicemos una historia breve y enfocada, que realicemos el examen físico para identificar los signos y los síntomas, y evaluemos así nosotros los factores contribuyentes y las comorbilidades que pudieran estar afectando a nuestros pacientes. Y recordar que los estudios complementarios literalmente hacen alusión a su nombre, ¿no? Son complemento del diagnóstico y no es quien nos va a dar el 100% del diagnóstico, sino va a ser principalmente el juicio clínico y los datos que encontremos que presenta nuestro paciente.
Entonces, ¿cuál va a ser el escenario o la presentación más clásica que nosotros tendremos frente a un paciente en el servicio de urgencias, en donde nosotros tengamos una alta probabilidad de que este paciente sí tenga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda? Definiremos o dividiremos aquí a los pacientes que ya tengan el antecedente de insuficiencia cardíaca crónica y aquellos pacientes que se desconocen con la afección. En aquellos pacientes con insuficiencia que ya tengan los antecedentes, van a presentar disnea de esfuerzo y retención de líquidos. En los pacientes que no muestren antecedentes, va a haber presencia de ortopnea de nueva aparición, una presión yugular venosa elevada y una radiografía con datos característicos que va a ser el edema pulmonar y la ausencia de fiebre. ¿Cuál va a ser el abordaje inicial que nosotros tenemos que tener frente a un paciente en la fase urgente? O sea, en el primer momento de contacto que nosotros tengamos con él, pues bueno, ya tenemos nosotros la sospecha que se presenta con insuficiencia cardíaca aguda. Pero para esto nosotros nos tenemos que hacer dos preguntas de forma primordial, porque el objetivo de este abordaje inicial es la identificación de las causas letales, como el shock y la insuficiencia respiratoria. Entonces nos preguntaremos, si nuestro paciente tiene datos de shock, ¿cuáles son estos? Que presenta una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que presenta una frecuencia cardíaca menor de 40 o más de 120 latidos por minuto, que tenga una presión arterial media, o sea, una caída de esta presión arterial media por debajo de los 30 milímetros de mercurio, que tenga un lactato sérico mayor a 2 milimoles sobre litro, o que tenga la presencia de oliguria, o sea, producción de orina menor a 0.5 mililitros sobre kilogramo por hora. En dado caso de que nuestro paciente no presente alguno de estos datos, y que nuestra respuesta sea no, procederemos a responder la segunda pregunta, que va a ser primordial: ¿presenta o no insuficiencia respiratoria? ¿Y cuáles van a ser estos datos para identificar esta insuficiencia? Pues va a ser principalmente la frecuencia respiratoria. Si nuestro paciente tiene menos de 8 o más de 25 respiraciones por minuto y aparte está utilizando los músculos accesorios de la respiración para poder respirar, estamos frente a un cuadro de insuficiencia respiratoria, en donde la respuesta afirmativa en alguna de estas dos preguntas nos llevaría a realizar o a instaurar un tratamiento de forma inmediata, que revisaremos con más detalle al final de la presentación. Dentro de los auxiliares diagnósticos, que como veíamos es un complemento del juicio clínico, podemos realizar la toma de una radiografía de tórax, electrocardiograma, la determinación de troponinas, principalmente si estamos sospechando de un síndrome isquémico agudo, la determinación del dímero D en pacientes que tengamos la sospecha de estar frente a una embolia pulmonar aguda, la determinación de péptidos natriuréticos, que en esta presentación le dedicamos unas diapositivas a hablar de estos, y podemos también realizar la determinación de un ecocardiograma. Aparte de estos auxiliares diagnósticos, podemos nosotros identificar o determinar y pedirle a nuestro paciente una biometría hemática para que podamos ver si hay o no la presencia de anemia, la presencia de alguna infección, la determinación de la química sanguínea, en donde uno de los datos que nos va a importar más es la determinación de la creatinina sérica, de los valores de la glucosa sérica. En cuanto a la determinación de los electrolitos séricos, los dos principales electrolitos que tenemos que contemplar va a ser el sodio y el potasio. Otra de las pruebas que podemos realizar va a ser de la función hepática, de la función tiroidea, una gasometría arterial y los tiempos de coagulación. Esto principalmente para que nosotros identifiquemos si nuestro paciente es o no candidato para recibir una tromboprofilaxis. Hablando principalmente de la radiografía, esta se tiene que hacer en todos los pacientes para lograr descartar causas alternativas que no sean de origen cardíaco.
Algunas de las características que podemos encontrar en esta radiografía va a ser la congestión venosa pulmonar, el derrame pleural, la presencia de edema intersticial o alveolar y la presencia de cardiomegalia. La presentación de estas características en la radiografía va a depender de qué tanta congestión tenga nuestro paciente. Del lado derecho les muestro una imagen que hace alusión a las alas de mariposa, un edema en alas de mariposa que es muy característico del edema pulmonar. Si hablamos del electrocardiograma, este se tiene que realizar en todos los pacientes que lleguen al servicio de urgencias con alguna patología cardiovascular, con el objetivo de descartar las causas letales. Este electrocardiograma nos va a ayudar a identificar la causa subyacente, o si hay presencia de enfermedad cardíaca, como puede ser que observemos hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones a nivel auricular, la presentación de arritmias, así como múltiples alteraciones que podemos identificar a nivel electrocardiográfico. También podemos determinar si hay factores desencadenantes como la fibrilación auricular rápida o la presencia de isquemia miocárdica aguda. En esta imagen les puse un electro en donde hace referencia a la isquemia subendocárdica que va a ser secundaria al incremento de la presión de llenado ventricular y el aumento del tono simpático. Hablando principalmente del ecocardiograma, este se tendrá que realizar en todos aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda de novo, en aquellos que se desconocen la función cardíaca y aparte en aquellos pacientes que tras realizarle una determinación de péptidos natriuréticos encontremos la elevación de estos. Este ecocardiograma va a ser de mucha utilidad, pero tenemos que contemplar que su realización no tiene que retrasar nuestro diagnóstico. Si bien va a ser de mucha ayuda para que identifiquemos las complicaciones mecánicas y en aquellos pacientes que presentan alguna inestabilidad hemodinámica, va a ser primordial que se realice este ecocardiograma. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar en este? Pues el tamaño ventricular, la función sistólica, cuál va a ser el tamaño de las demás cámaras, cuál va a ser la función diastólica y si hay o no la presencia de alteraciones a nivel valvular. Este ecocardiograma en pacientes que cumplan estas condiciones tiene que realizarse en al menos las primeras 48 horas después del ingreso de nuestro paciente. Hablaremos ahora de los péptidos natriuréticos, que como veíamos, estos iban a ser neurohormonas que se liberaban a partir del miocito ventricular como consecuencia del estrés al cual se veían sometidos, ¿no? Ese estrés pues era condicionado por el aumento de la presión del llenado ventricular. Se tiene que realizar la determinación de estos péptidos natriuréticos a todo paciente que presente disnea aguda y que estemos sospechando de insuficiencia cardíaca aguda. En la guía de práctica clínica mencionan que la determinación primordial tiene que ser de BNP y de NT-proBNP. En la Asociación Europea nos hace que también tenemos que hacer la determinación del MR-proANP. Pero bueno, cada uno de estos péptidos natriuréticos tienen un umbral en donde pacientes que presenten valores por debajo de este umbral, se descarta el diagnóstico. Si nosotros teníamos la sospecha y al momento de hacer la determinación encontramos que los valores se encuentran por debajo del umbral, automáticamente descartamos el diagnóstico y tendríamos que estar buscando algún otro. Pero en pacientes que tengan una determinación mayor o por encima del umbral, tendríamos que estar ya contemplando el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, pero algo en lo que no tenemos que caer es que las cifras elevadas no van a confirmar automáticamente, sino tienen que hacerse uso del juicio clínico que se tenga como hasta el momento, porque van a haber algunas causas que van a estar condicionando este aumento de los péptidos natriuréticos, que les pongo aquí una tablita para que conozcamos cuáles pueden ser estas causas. Aparte,
de que también, si bien existen causas que aumentan su producción, van a haber causas que disminuyen la concentración de estos péptidos natriuréticos, como puede ser la obesidad, la insuficiencia cardíaca terminal que se encuentre descompensada, insuficiencia cardíaca derecha, entre muchos otros factores. El BNP se relaciona principalmente con un valor o tiene un valor pronóstico, porque se ha visto que valores menores de 430 picogramos sobre mililitro muestra 1.9% de mortalidad a nivel intrahospitalario, y vemos conforme avanza la concentración de este péptido natriurético, el porcentaje de mortalidad a nivel intrahospitalario tiende a aumentar. Entonces, los valores umbrales para el BNP son 100 picogramos sobre mililitro, y los valores umbrales para el TNT-proBNP son de 300 picogramos sobre mililitro. Algo que con una acotación que tengo que hacer en esta parte es que este péptido natriurético tiende a tener un poco más o mostrar alteraciones en pacientes que tengan insuficiencia renal crónica y en aquellos pacientes que sean adultos mayores. Es algo que tenemos nosotros que contemplar. Hablaremos de algunas consideraciones especiales. Hablemos del POCUS, que en sus siglas en inglés hace referencia al Point of Care Ultrasound, o aquella ecografía en el punto de atención o a la cama del paciente. Toda esa ultrasonografía que se realiza a la cama del paciente. Si bien este ultrasonido ha venido a revolucionar en los últimos años la práctica médica, se ha visto que el ultrasonido ha sido o se considera actualmente un quinto pilar en la exploración física, porque se han mostrado múltiples beneficios para los pacientes por el bajo costo, por la rapidez en la cual nosotros podemos estar llevando a cabo un diagnóstico. Principalmente en el ultrasonido en la insuficiencia cardíaca aguda, se centra en el uso del ultrasonido pulmonar, en donde podemos nosotros hallar la presencia de líneas B. Y para esto les puse una imagen en el lado derecho. Estas líneas B corresponden, ¿o qué son? Pues van a ser artefactos principalmente que se caracterizan por ser hiperecoicos y van a tener una determinación vertical o una orientación vertical. Se van a caracterizar porque van a surgir a partir de la línea pleural. ¿Cuál va a ser la línea pleural? Esta línea más hiperecogénica. Entonces, las líneas B van a ser verticales en su orientación, van a surgir de la línea pleural y van a ir hasta la parte inferior de la pantalla y se van a mover sincrónicamente con el deslizamiento pulmonar. La presencia de 3 o más líneas B va a estar indicando que una anomalía a nivel alveolar o intersticial, y esto es algo característico presente en el edema pulmonar cardiogénico. Hablemos ahora del catéter Swan-Ganz. Si bien nosotros tenemos que estar monitorizando hemodinámicamente a nuestro paciente, se tiene que hacer de una forma no invasiva. En el caso del uso de este catéter, esta monitorización ya es una invasión, pero va a haber ciertas situaciones en donde va a ser necesario el uso de este, como que nuestros pacientes se presenten con una inestabilidad hemodinámica y que se encuentren o que no estén respondiendo bajo un tratamiento convencional, que tengan síntomas persistentes, que haya una función renal disminuida una vez que se instaura la terapia, que se estén utilizando agentes vasopresores o que haya la necesidad de utilizar una terapia avanzada con dispositivos mecánicos. Únicamente en estas situaciones está indicado el uso de este catéter. Aquí les muestro un algoritmo diagnóstico que hace una integración de lo que hemos revisado hasta el momento, desde que llega nuestro paciente con una sospecha, los signos y síntomas clásicos, cuáles son las 2 preguntas que nos tenemos nosotros que realizar, cuál va a ser la etiología que tenemos que descartar,
cuál va a ser los estudios diagnósticos que tenemos que realizar, y aquí hace referencia o alusión a los valores de los péptidos natriuréticos. Este algoritmo nos lo muestra la guía de práctica clínica. Hablemos ahora acerca de las complicaciones. Una de las complicaciones más temidas en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda es la presentación de síndrome cardiorrenal. Este síndrome se presenta del 25 al 30% de los pacientes con este diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. Y ahí hablamos que este va a corresponder a un estado en el que la sobrecarga del volumen va a ser resistente al tratamiento convencional como consecuencia de que se ha instaurado una insuficiencia renal progresiva. Va a haber ciertos datos que nos van, ciertos datos clínicos que nos van a estar hablando de que ya se ha instaurado un síndrome cardiorrenal, como puede ser el aumento de la creatinina sérica por encima del 0.3 miligramos sobre decilitro o un descenso del 25% de la filtración glomerular. Realmente el hablar de la fisiopatología de este síndrome cardiorrenal se encuentra muy desconocida, porque no solamente ocurre por la reducción del flujo sanguíneo a nivel renal, sino también se encuentran implicadas muchísimos otros factores que actualmente se desconocen. El síndrome cardiorrenal tiene diferentes clasificaciones o diferentes subtipos, en donde el que se presenta en insuficiencia cardíaca aguda va a ser el tipo 1, en donde la insuficiencia cardíaca va a estar condicionando la aparición de la lesión renal aguda. Porque recordemos que hay una interacción muy importante entre la enfermedad cardíaca y renal, ya que estas se afectan de forma bidireccional. Entonces, la presencia de este síndrome aumenta aún más la mortalidad de los pacientes y prolonga aún más su estancia a nivel hospitalario, porque es de difícil tratamiento y aquí ya se tiene que individualizar completamente a los pacientes. Hablemos ahora acerca del tratamiento. Vamos a tener que nosotros establecer ciertos objetivos de este. ¿Cuáles van a ser? Los objetivos inmediatos van a estar en relación con la mejoría de los síntomas y del estado hemodinámico. ¿Para qué? Para que logremos mejorar la oxigenación, la perfusión, limitemos el daño cardíaco y renal y así logremos prevenir la presencia de tromboembolias. Dentro de los objetivos intermedios está la identificación de la etiología para poder instaurar un tratamiento en relación a la causa subyacente y también se esté valorando el uso o no de ciertos dispositivos. A largo plazo, el principal de los objetivos es la prevención del reingreso de los pacientes. Hablemos otra vez de esta diapositiva que habíamos observado en momentos anteriores, que era acerca del abordaje inicial, en donde veíamos que nos teníamos que hacer dos preguntas primordialmente. Si nuestra respuesta es que sí, nosotros observaremos, o qué es lo que nosotros haremos de forma como tratamiento si encontramos o si nuestra respuesta es afirmativa ante estas dos preguntas. Si nuestro paciente presenta signos o síntomas de shock, lo pasaremos a un área de soporte circulatorio para brindarle asistencia circulatoria, ya sea farmacológica o mecánica. Si nuestro paciente presenta datos de insuficiencia respiratoria, pasaremos a brindarle asistencia ventilatoria mediante la instauración de oxígeno suplementario, ventilación con presión positiva no invasiva, mediante el uso de mascarillas nasales, mascarillas faciales, en donde utilicemos ya sea BiPAP o CPAP, en donde el BiPAP nosotros estamos suministrando dos niveles de presión de aire, un nivel de presión para la inhalación y un nivel de presión para la exhalación. En cuanto al CPAP, estamos nosotros administrando presión positiva de forma continua. Vamos aquí a observar
¿cuáles van a ser los criterios para que un paciente con insuficiencia cardíaca aguda ingrese a la unidad de cuidados intensivos? Que presente criterios para realizar una intubación endotraqueal, que tenga hipoperfusión y con esto, hipoperfusión, pues que haya un aumento del lactato sérico, que haya oliguria, entre muchísimos otros signos y síntomas, que tenga una presión, una saturación de oxígeno menor del 90%, aun cuando se está suministrando oxígeno suplementario, que mi paciente esté utilizando los músculos accesorios, que tenga una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca menor de 40 o más de 130 latidos por minuto y una presión arterial sistólica menor de 90. ¿Cuáles van a ser los criterios para que nuestro paciente salga de la unidad de cuidados intensivos? Principalmente que se logre estabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente y se resuelvan las comorbilidades. Hablando ahora del abordaje, pero ya no en la forma inmediata, ahora hablando del abordaje en la fase intermedia, que esta va a abarcar de los 60 a los 120 minutos del ingreso de nuestro paciente. Aquí ya nosotros vamos a identificar la etiología desencadenante del cuadro de insuficiencia cardíaca y aparte aquí ya está indicado la valoración del perfil hemodinámico, ¿no? Este perfil de Stevenson que veíamos en un inicio, ¿para qué? Para que nosotros podamos instaurar un tratamiento de forma específica y de forma individualizada, tomando en cuenta la causa subyacente que hizo que el cuadro de insuficiencia cardíaca iniciara. ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr este monitoreo de nuestro paciente? Veíamos que tiene que ser de forma no invasiva, en donde nosotros estemos vigilando mediante la oximetría la saturación de oxígeno, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. Vamos a tener que llevar a cabo también un monitoreo a partir del estudio electrocardiográfico y en ciertas ocasiones vamos a tener que estar monitorizando la presión venosa central y la presión capilar pulmonar. El seguimiento en cuanto al laboratorio, se tienen que hacer análisis diarios de los electrolitos y de la función renal una vez que nosotros también estemos instaurando el tratamiento y así lograr monitorizar cómo es que está evolucionando nuestro paciente y ver si hay o no la necesidad de modificar el tratamiento. Se dice que también se tiene que hacer determinación del gasto urinario mediante la implementación de una sonda, pero esto todavía sigue siendo controvertido. Dentro de las restricciones tienen que hacerse restricciones dietéticas, en donde haya un consumo menor a 2 gramos al día y de líquidos se tienen que restringir y que estos sean un consumo menor de 2 litros de agua al día. Recordando que no únicamente la ingesta de agua como tal corresponde a la ingesta de líquidos, sino implica todo, ¿no? Desde sopas, atoles, tés, todo está implicado en el consumo de líquidos y no solamente en el consumo de agua simple o de agua natural. En cuanto al abordaje, comentábamos que era imprescindible el tener que estar categorizando en un perfil hemodinámico a nuestros pacientes, porque esto iba a estar muy relacionado con el qué abordaje nosotros íbamos a estar instaurando en cada uno de nuestros pacientes. Pues bueno, veíamos que del 90 al 95% de los pacientes caían en un perfil húmedo, ¿no? En el perfil tipo B, en donde era húmedo por la presencia de congestión y caliente porque había ausencia de hipoperfusión. Entonces, sospechamos de nuestro paciente, evaluamos los perfiles hemodinámicos, evaluamos la presencia o no de congestión. Si encontramos un paciente con congestión, o sea, húmedo, evaluamos la perfusión arterial. Y aquí vemos a un paciente húmedo y caliente, que corresponde al perfil B.
Este suele dividirse en dos, en pacientes en donde va a predominar la hipertensión y en donde va a predominar los signos y síntomas de congestión. Entonces, aquí, si predomina la hipertensión, será primordial el utilizar un vasodilatador seguido del uso de un diurético, y si predominan los signos y síntomas de congestión, será uno de los medicamentos más utilizados el uso de diuréticos, de vasodilatadores, y en caso de presentar una resistencia a diuréticos, instaurar la ultrafiltración. Este va a ser uno de los principales abordajes que nosotros estamos viendo, porque como vemos recae en el 90, 95, hasta 80% de los pacientes. O sea, realmente esta presentación clínica y este abordaje y este tratamiento va a ser el que más tendremos que instaurar en nuestros pacientes. Porque veíamos que dentro de las opciones del tratamiento aquí no se escapa esta característica de heterogeneidad que presenta este trastorno. Vemos que tenemos múltiples opciones para nosotros empezar a instaurar nuestro tratamiento, desde oxígeno, el uso de diuréticos y ultrafiltración, vasodilatadores, inotrópicos, vasopresores, uso no de morfina, ventilación mecánica no invasiva, tratamiento mecánico asistido con dispositivos. En muchas ocasiones vamos a poder hacer uso de opiáceos pero esto con mucho detenimiento. Si bien se ha visto que alivian la disnea y la ansiedad, no se recomienda su uso sistemático porque puede estar causando alteraciones hemodinámicas, pero pueden estar indicados para aquellos pacientes que presenten disnea grave. Los ansiolíticos únicamente pues van a estar relacionados con la finalidad de disminuir la agitación y la ansiedad para lograr una disminución y una mejoría de los síntomas. No olvidar que también podemos hacer el uso de la tromboprofilaxis en el caso de que no haya contraindicaciones. Hablaremos sobre las especificaciones de cada uno de los tratamientos, porque no a todos los pacientes, pues veíamos, se le va a instaurar el mismo tratamiento. Vemos que le daremos oxígeno a todos aquellos pacientes que tengan dos características. Una, que tenga una saturación de oxígeno menor de 90 o que tenga una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Si nosotros decidimos implementar el oxígeno suplementario, tenemos que estar realizando una monitorización del equilibrio ácido-base. Y recordar que no todos los pacientes se administra de forma sistemática oxígeno, porque puede traer efectos contraproducentes como la vasoconstricción inducida por hiperoxia. Hablando de la ventilación mecánica no invasiva, esta está indicada en aquellos pacientes que presentan insuficiencia respiratoria tipo 1 o en aquellos pacientes que presentan una presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio. Aquí vamos a poder utilizar como veíamos, los mecanismos de CPAP y BiPAP, en donde una de las ventajas de la utilización de esta ventilación mecánica no invasiva es que nos va a ayudar a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, y aparte va a estar aumentando la capacidad funcional residual del corazón, y así mejorando la ventilación, la mecánica ventilatoria. No en todos los pacientes está indicado realizar una intubación endotraqueal, sino aquí les muestro como ciertas indicaciones para que esta se lleve a cabo. La intubación está principalmente reservada para aquellos pacientes que presenten insuficiencia respiratoria que conlleve a una hipoxemia. Aquí vemos el uso de diuréticos, en donde los diuréticos realmente van a ser la piedra angular del tratamiento de insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia cardíaca aguda. Estos van a tener la capacidad de aumentar la secreción renal de agua y de sal, y se ha visto que tienen cierto efecto vasodilatador. Se tienen que ocupar con mucho cuidado en aquellos pacientes que presenten hipoperfusión. Se debe instaurar el tratamiento una vez de que se haya resuelto esta hipoperfusión. Van a ser indicados en aquellos pacientes que presenten signos de sobrecarga de fluidos y pacientes que presenten congestión, que como veíamos es casi la mayoría. Del 25 al 30% de los pacientes presentan resistencia a los diuréticos, en donde se está utilizando la dosis adecuada en una
la dosis adecuada, la vía de administración adecuada, pero realmente está mostrando el paciente una resistencia, por lo que para hacer frente a esta resistencia está implicado la implementación o el uso de un bloqueo de doble nefrona, en donde ¿a qué nos referimos con esto? Pues es que es el uso de la furosemida más ya sea un tiacídico o un antagonista de los receptores de mineralocorticoides en dosis natriuréticas. Cuando nosotros decidimos implementar el uso de diuréticos, nosotros tenemos que estar monitorizando que nuestro paciente no muestre ni hipercalemia, ni desarrolle insuficiencia renal, ni tampoco presente hipovolemia. El fármaco más utilizado o el diurético más utilizado corresponde a la furosemida y esta se va a administrar principalmente por vía intravenosa. El segundo fármaco, el segundo grupo de fármacos corresponde a los vasodilatadores. Estos se van a ocupar principalmente en aquellos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca hipertensiva, en donde uno de los criterios para iniciar la instauración de estos vasodilatadores es que nuestros pacientes tengan una presión arterial sistólica mayor de 110 milímetros de mercurio. De los fármacos más utilizados va a ser la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide y el nitroprusiato, en donde nosotros veremos que estos vasodilatadores van a estar no solamente incidiendo sobre las venas, sino también sobre las arterias, optimizando la precarga y disminuyendo la poscarga, aumentando el volumen latido. De los dos fármacos entonces más utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda van a ser los diuréticos combinados con los vasodilatadores en relación para disminuir principalmente la presencia de disnea. Podemos utilizar también el uso de ultrafiltración en aquellos pacientes que presenten insuficiencia cardíaca aguda en conjunto con congestión refractaria tras la instauración de un tratamiento diurético. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta ultrafiltración? Pues se va a colocar un catéter como si fuéramos a realizar una diálisis y el objetivo de aquí pues es retirar el agua plasmática a través de una membrana semipermeable para así lograr la remoción de gran cantidad o de una cantidad significativa de fluido. Aparte de la remoción del fluido, pues va a estar teniendo como ciertos efectos hemodinámicos que van a estar causando una mejora de la sintomatología de nuestro paciente. Aquí vemos que la piedra angular, que como veíamos es el uso de diuréticos, y la principal o el fármaco principalmente utilizado es la furosemida o la furosemide también conocida. Corresponde a un diurético de asa que va a ser un diurético de techo alto, en donde se va a ocupar para lograr la disminución de los datos de congestión. Se ha observado que los pacientes que presentan estos datos de congestión tienden a tener una sobrecarga desde 5 litros hasta 10 litros. Por lo tanto, es muy primordial o es muy importante que utilicemos nosotros un diurético y principalmente la furosemida por vía intravenosa. Aquí, como tal, no existe un régimen óptimo del tratamiento, o sea, la dosis, el tiempo o la vía de administración, ya que se ha visto que tiende a ser en relación a qué tantos datos o qué tantos signos de congestión muestre nuestro paciente. Si bien tenemos que contemplar que la dosis va a ir en relación, si ya se conocía con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca o si no se encontraba bajo tratamiento previo. Tenemos que considerar que el ajuste de dosis va a hacerse en relación a la respuesta que se tenga al uso de estos diuréticos sin sobrepasar 6 miligramos kilogramo día. En esta región les pongo una tablita igual de los vasodilatadores que ocupamos más en la práctica médica, y en la parte del lado izquierdo les pongo una tabla que nos da
una tabla con información de la guía de práctica clínica y del lado derecho una tablita que nos brinda la Sociedad Europea de Cardiología. Hablando ahora de los inotrópicos, estos inotrópicos pueden ser utilizados principalmente en aquellos pacientes que tengan una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y a que aparte estén presentando datos de hipoperfusión, como veíamos, un aumento del lactato sérico, una disminución del gasto cardíaco y pues todos estos inotrópicos van a tener la capacidad de estar causando un aumento en la contracción, en la fuerza de contracción, en la fuerza de la contracción cardíaca. De los más utilizados va a ser la dobutamina, que va a ser un simpático mimético que va a estar actuando sobre los receptores beta 1, causando así un aumento de la fuerza de la contracción, y como está actuando en menor manera sobre los receptores alfa adrenérgicos, va a haber una disminución de la poscarga, condicionando que haya una mejor perfusión a nivel tisular y orgánico. El uso de los vasopresores va a estar destinado para aquellos pacientes que tengan shock o que presenten shock cardiogénico, ¿no? Todos estos datos que mencionábamos, de la caída de la presión arterial media, lo del lactato, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y de las más utilizados va a ser la dopamina, la noradrenalina, y vamos a también poder hacer uso de ciertos tratamientos mecánicos en donde vamos a utilizar dispositivos. Estas van a ser algunas de las indicaciones para este tratamiento, pero uno de los más importantes o de los frecuentemente utilizados va a ser el balón de contrapulsación intraaórtica. Igual aquí les dejo una tablita con información que nos da la guía de práctica clínica y la que nos da la Sociedad Europea de Cardiología. Y cuando hablamos nosotros del egreso, ¿cuáles van a ser aquellos factores o determinantes que tiene que cumplir nuestro paciente para que éste pueda egresar de nuestro hospital? ¿Cuáles van a ser entonces los criterios de alta y cómo se va a llevar a cabo el seguimiento? Pues bueno, veremos que tienen que mostrarse a los pacientes principalmente una estabilidad hemodinámica, que se encuentren con una normalización de la volemia y que estén estabilizados con medicación ya no intravenosa, pero que sí estén realizando una estabilización por medicación oral. La función renal tiene que estar también estable por lo menos 24 horas antes de que se esté dando de alta. Se tiene que ir el paciente con cierta educación o cierta formación o asesoramiento sobre los autocuidados, principalmente para estar incidiendo sobre la disminución de la presentación y los reingresos hospitalarios, que son frecuentes, como veíamos en un inicio, corresponden al 50% de los pacientes en un periodo de un año después del primer evento. En cuanto a las citas médicas a nivel ambulatorio, estos pacientes tienden a acudir o deben de acudir con su médico de familia durante la primera semana después de que se dé el alta. Se dice que los pacientes quedan con cita abierta a nivel hospitalario para que puedan acudir a que un equipo cardiológico los evalúe durante las 2 primeras semanas una vez de que se dio el alta. Como tal, una vez de que terminamos nosotros de observar toda esta, desde las manifestaciones clínicas, el tratamiento, el seguimiento, el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, nosotros logramos observar que es algo que tenemos que manejar sí o sí, porque es algo que nosotros nos vamos a presentar en nuestra práctica médica clínica, y pues traté de hacer la presentación un poco amena, dar como temas o puntos clave que nos van a ayudar a la comprensión de esta, y pues espero estas corresponden a mis referencias y muchísimas gracias por su atención.